comunidad de las Madres Carmelitas Descalzas llegaron a Santa Fe a comienzos del siglo XVII y en 1606 empezaron la construcción de su primera iglesia. La obra estuvo liderada por Elvira de Padilla. Posteriormente se construyó el claustro. Esta iglesia y el claustro sirvieron de albergue para la comunidad de las Carmelitas Descalzas hasta 1861, cuando debido a la ley de desamortización de manos muertas promulgada por Tomás Cipriano de Mosquera en 1861, fueron obligadas a abandonar estas dos construcciones. El claustro pasó a manos del gobierno nacional, quien lo adaptó como cuartel. Este uso se mantuvo hasta 1892, cuando fue entregado a la comunidad de los padres salesianos, quienes decidieron establecer allí el primer colegio de artes y oficios de la ciudad. La demolición de este viejo conjunto arquitectónico se inició en 1924. Sin embargo, de la iglesia se conservaron el camarín, que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de la ciudad, así como la espadaña. En 1926 se puso la primera piedra de la nueva iglesia, en cuya construcción participaron Ernesto Vespignani y Giovanni Buscaglione. En la década de los años 80 del siglo pasado, el arquitecto Ernesto Moure encabezó la restauración de estas dos edificaciones. Con él haremos el recorrido del día de hoy. Bienvenidos a Cultura Capital. Hola Ernesto. Hola Alberto. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Pues muy contento de hacer este recorrido por esta iglesia, que es de las que menos se visitan en el centro histórico. De las que menos se visitan y de las que costó más trabajo declararlas monumento nacional y protegerlas. Sí. ¿Por qué? Porque en su momento esto era considerado como una arquitectura demasiado decorada y de mal gusto. Entonces parece que al principio no merecía pertenecer a ¿Nuestro patrimonio? al patrimonio conservable, ¿no? Se consideraba reemplazable y curiosamente es uno de los ejemplos arquitectónicos más representativos de toda una manera de entender la ciudad y de toda una época, ¿no? Que es precisamente basado en el exceso de decoración. Digamos que la iglesia podríamos clasificarla como surrealista, porque nada de sus elementos, digamos, corresponde exactamente al urbanismo donde funcionan, ¿no? Está encuadrada dentro de un urbanismo colonial, de calles cerradas, de poca expresión exterior, y la misma iglesia pediría en un momento dado que estuviera una plaza al frente para poderla apreciar, para poder medir todos los efectos de luz que hace el sol sobre sus mosaicos y debía tener un atrio muchísimo más grande que concentrara mejor la gente. Sin embargo, está metida en unas esquinas, digamos, hasta cierto punto poco significativas dentro del centro de Bogotá, pero que la iglesia misma le ha dado un carácter muy singular y muy particular, que es uno de sus valores, digamos. Este mosaico que vemos aquí es, digamos, la base de la decoración de la iglesia y el secreto para entenderla. Es una decoración de filigrana que requiere un acercamiento muy fuerte, de estar a una distancia muy corta, pero también tiene unos efectos, al estar bastante lejos, tiene unos efectos con el sol partes, ¿no? Bastante interesantes. Exacto, y estos son pedacitos de vidrio con laminilla de oro. Así. Y después esmaltados. Aún los de otros colores tienen laminilla de oro por debajo para tener un efecto tornasoleado cuando el sol les da directamente. El secreto de la iglesia es entender su decoración y entender cómo en una época la decoración, digamos, supera las fórmulas tipológicas y las fórmulas espaciales, y todo el contenido y el mensaje cultural del edificio está en su decoración.